Él no cree en sus fracasos. y debe realizar todos los movimientos sincronizadamente con la música. Esto es insuperable. Una combinación. Él ha vencido a muchos atletas fuertes diferentes. Rich es simplemente un monstruo. Queridos amigos, buen día. Soy César Alejandro. Algunos me conocen como profesor, doctor en ciencias, urólogo. Otros me conocen como fisicoculturista, atleta competitivo que ahora entrena a deportistas exitosos. Y algunos simplemente me reconocen como una cara familiar de los reels sobre testosterona. Hoy estoy aquí con ustedes por una razón. Decidí abordar el tema de la testosterona y hacerlo de manera completa, no en el formato de un reel de 5 minutos que olvidarán, sino hacer una serie completa. Y para no caer en el cherry picking, eligiendo ciertos hechos que confirmen mi versión o mi teoría, como hacen muchos blogueros, por cierto. Decidí hacerlo no solo con mis propias palabras, sino reuniendo a muchas personas interesantes, poco comunes y de diferentes ámbitos. Deportistas, empresarios, mis amigos, personas que veré por primera vez, fisicoculturistas, luchadores de brazo, atletas de pista y campo, levantadores de pesas, profesores de diferentes áreas. Y que hoy sus historias revelen el tema de la testosterona de la manera más completa posible, porque nosotros, los hombres experimentadores, nos gusta hacer experimentos con nosotros mismos, nos gusta probar cosas nuevas, nos gusta lograr metas, nos gusta ganar, y por eso a veces arruinamos nuestra salud. Por eso, por los ejemplos negativos y positivos, especialmente los negativos relacionados con la testosterona es suficiente. Es un tema complicado y sucio, por eso hoy lo abordaremos de forma integral, para cerrar al máximo sus lagunas de conocimiento. Pónganse cómodos, preparen su té y acomoden su tableta, laptop o teléfono. Comencemos el viaje al mundo de la testosterona. Parece que mi cabello salió con una fuerza increíble. Es muy difícil responder a la pregunta de por qué la gente empieza a usar sustancias químicas y en qué etapa. Pero estoy 99% seguro de que absolutamente cualquier persona, cualquier deportista, sabiendo que existe algún remedio natural, hablando en términos generales, algún tipo de ginseng comprobado que no daña tu salud pero te da energía, va a consumir ese preparado, esa sustancia. Y yo, por ejemplo, bueno, incluso nosotros, digamos, con el entrenador, también buscábamos constantemente ciertas sustancias. Pronto entenderán el motivo. Para aumentar nuestra capacidad de trabajo, para mejorar nuestro rendimiento. Es decir, sustancias, principalmente algunas de origen vegetal. Recuerdo que encontrábamos raíz de ginseng natural o alguna hierba llamada Sagandailio. Todos los deportistas buscan eso. Eso es seguro. Solo falta saber cuándo estará dispuesto a cometer un delito. Porque hay muchos experimentos donde la gente, sabiendo que no habrá ninguna consecuencia, es capaz, por ejemplo, de robar. Bueno, si no va a pasar nada, ¿por qué no tomarías $1.000.000 que está ahí, tomarlo ajeno, sabiendo que no habrá consecuencias por eso? Eso pasa en todas partes, es la psicología humana. Y por eso, si un deportista entiende, como la mayoría de los deportistas, que si toman dopaje y tienen la certeza de que no los atraparán al 100%, estoy seguro de que muchos lo harían. La testosterona y otros medicamentos prohibidos. En general, estos medicamentos se usan para ayudar a los atletas a recuperarse después de esfuerzos físicos, en particular en el fisicoculturismo, para recuperarse de los entrenamientos en el gimnasio. Le dan al cuerpo la oportunidad de recuperarse primero y después ya para aumentar la masa muscular. Esos deportistas que consumen testosterona y sustancias prohibidas, el trabajo principal sigue siendo duro y el trabajo duro nadie lo quita. Lo más importante es el trabajo duro en el gimnasio. Si no tienes trabajo duro en el gimnasio, aunque te inyectes lo que sea, no servirá de nada. Es inútil. ¿Por qué? Te lo explico con un ejemplo sencillo. Chicos que han logrado grandes resultados en el fisicoculturismo. Ahora voy a hablar sobre Mr. Olympia, los atletas que participaron en Mr. Olympia y se convirtieron en Mr. Olympia. Atletas únicos que lograron los máximos resultados desarrollando su cuerpo, pero la mayor parte de sus esfuerzos se invirtió en sus deseos, en su afán de cambiar y no en los medicamentos. Muchos usan sustancias prohibidas, pero no todos llegan a ser Mr. Olympia. Aquellos que dicen que lo harán fácilmente simplemente no entienden de lo que están hablando. Y no necesitas relacionarte con esas personas, porque no tienes que demostrarles ni explicarles nada.
Sí, la gente piensa que si estás usando esteroides anabólicos, entonces básicamente ya no queda mucho por hacer. Vas al gimnasio, entrenas ahí, digamos, 3 veces por semana y ya, y te ves como Apolo, sin entrenamientos infernales, sin dieta. De hecho, yo diría que ni siquiera es una dieta. La persona busca un cambio permanente, no temporal, así que debe transformar su estilo de vida. Es un trabajo titánico y por supuesto es una cuestión de rutina. Si no hay rutina, no habrá constancia y por lo tanto no habrá ningún resultado. Sí, te verás un poco mejor que esa persona que está a tu lado viajando en el metro, por decirlo de alguna manera. Pero lo que tú querías no lo lograrás. Por eso es un trabajo enorme y minucioso. Yo, Probé la testosterona por primera vez cuando tenía unos 28 o 30 años. A los 30. Sí, creo que fue algo muy común. Trabajaba en un gimnasio donde había muchos fisicoculturistas. Jamás tuve problemas con la masa muscular ni con la fuerza. Bueno, pesando 82 kilos, hacía sentadillas con 240 kilos varias veces, sin vendas, solo en sandalias. Todos empezaron a decirme, sí, nos estás mintiendo, somos profesionales, lo vemos todo. Eso es imposible, que sí, que no, eso me molestó. Pensé, chin, igual todos creen que soy químico. Vi que los chicos que consumían algo realmente progresaban. Pensé, chin, pues probablemente si pruebo algo podré progresar aún más. El primer ciclo fue de un solo medicamento. Más adelante, 2 medicamentos, metandrestinolona. La metandrestinolona era como hasta 5 tabletas. Y saben cómo decían, todos decían, mam, vaya, toma 10 tabletas, toma metano al día. Luego aquel tantas. Yo pensaba, bueno, hay que empezar con el mínimo, no hay que inventar, me decía a mí mismo. O sea, yo tomaba hasta 5 tabletas de metano al día. Durante un corto periodo de tiempo, el ciclo no duraba más de 6 u 8 semanas. Al mismo tiempo, usaba testosterona propionato 3 veces por semana. Ese fue mi ciclo más intenso y de inmediato noté el resultado. El medicamento es de acción corta y actúa en la sangre menos de un día, que es el ciclo mínimo. Por supuesto, me impulsó. Nunca he ocultado que alguna vez usé esteroides anabólicos porque en ese momento los necesitaba. Es decir, no los usaba para verme bien en la playa, los usaba exclusivamente para el deporte profesional, que era mi fuente de ingresos. Yo creía que el fin justifica los medios, o los usaba cuando sentía que justamente había llegado una baja en mi energía vital. No me salen las cosas ni logro interactuar con la gente. Sabía que algo andaba mal. Creo que ese es el segundo motivo por el cual se puede usar esto. Nunca lo usé sin tener dinero en el bolsillo. Siempre me acercaba a esto solo cuando entendía que tendría los medios para médicos, recuperación y cosas por el estilo. Y en la recuperación gastaba aún más fuerzas, tiempo y dinero que en el propio curso, por supuesto. Por eso, hoy en día estoy absolutamente sano, todo me funciona, tengo 2 hijos maravillosos y, pues, soy feliz y disfruto la vida. No tengo ningún efecto secundario, a diferencia de esas personas que me señalaban con el dedo y decían, ah, tú consumes, y así. Ahora ellos van de cama en cama en los hospitales, eso es todo. Solo quería cambiar de inmediato y sentirme más joven. Por eso quizá no pensaba en el beneficio, sino en el resultado. Sí, para recuperar fuerza, energía y empezar a ganar músculo. O sea, ya sabes, usarlo como una especie de vitamina constante que te va a librar de todos los problemas. Es un entrenamiento completamente diferente. Los entrenamientos no cambian en nada, siguen siendo entrenamientos. Sin sustancias, con sustancias. Me suelen preguntar la diferencia entre entrenar con y sin sustancias. No existe diferencia entre entrenar con o sin sustancias. Y ese volumen de entrenamiento lo hago tanto sin sustancias como con sustancias. Aquí no importa el por qué, ni siquiera hay que enfocarse en eso. Bueno, ¿y qué te dio la química? Gané peso y músculo, crecí, sí. Pero no me volví mucho más fuerte porque nunca entrené para eso. Como que en algo así como los powerlifters y todo eso, yo simplemente pues entrenaba cuando podía. Pues claro, tengo más músculo ahora, también aumenté de peso. Antes mi máximo en sentadillas era 240, pero al usar testosterona, propionato día por medio, llegué a 310. Cuando me preparaba para el fisicoculturismo, bueno, tenía un ciclo bastante fuerte. ¿Qué me dio eso? Bueno, algunos problemas de salud, digamos así. Sobre las quejas que tenía de cómo me sentía, no duermes bien, siempre estás cansado y te levantas agotado, puedes dormirte en cualquier lugar o perderte en tus pensamientos. Te distraes, te falta energía y sientes que te pierdes momentos.
Intentas hacer más cosas al día, pero no tienes suficiente energía. Ir al gimnasio también es obligatorio, debes encontrar fuerzas para ello. Debes descansar todo el día para entrenar bien en el gimnasio por la noche, porque si trabajas antes ya no tienes ganas de ir. Claro, quisiera tener esa energía de cuando tenía 20 años y estar igual de animado para que nada me detuviera. Yo relacionaba mi estado con lo que llaman fatiga crónica. Me parecía que simplemente estaba muy cansado y que no hacía nada para sentirme así. Solo andaba en ese estado, cansado, todo el tiempo. Siempre me sentía cansado, aunque durmiera bien. Por supuesto, intentaba dormir más, descansar más, salir a caminar, estar al aire libre, no ponerme nervioso, no prestar atención a ciertas cosas, no ver malas noticias. En resumen, crear una especie de ambiente para mí mismo, de relajación constante. Eso ayuda hasta cierto punto, pero no mucho. Entonces, ¿buscas un mayor efecto? Si no puedes descansar un par de meses para aumentar esa testosterona, necesitas empezar a descansar de inmediato. Y de inmediato quieres un resultado en forma de algunas pastillas salvadoras. Toda mi vida he intentado de alguna manera, ya sabes, cada año intentas ir al gimnasio y empezar a entrenar y piensas que esta vez sí va a funcionar. Hubo muchos intentos, pero al tomar testosterona noté que sí había resultados. Levantas más peso, jalas más y te recuperas más fácil. Después del gimnasio aún sales a correr en la noche con una amiga y todo está bien contigo. O sea, el resultado, claro, ahí estaba. En mi entorno no hay personas que practiquen culturismo de manera muy activa usando esteroides, pero sí conozco a chicos que hacen deporte usando testosterona. Solo testosterona, sin usar otros medicamentos externos. Hay resultados, no como los de los principales culturistas, pero la persona tiene físico atlético y buena forma. Y sinceramente yo también quería eso, pero ahora estamos en la etapa inicial y vamos hacia allá. Por eso algunos tienen la testosterona alta y tú la tienes baja. La naturaleza premió a uno y a ti no. No es así. Sucede. Dos hermanos nacieron juntos, pero en diferentes familias. Fueron adoptados de un orfanato y crecen dos personas genéticamente idénticas con diferentes niveles de testosterona. ¿Por qué? Porque uno tuvo suerte con los padres, por ejemplo, con el entorno, con lo que le enseñaron, cómo alimentarse correctamente, que necesita hacer deporte. Y con la misma genética, un hermano se convierte en campeón olímpico y el otro hermano se convierte en un alcohólico del barrio. La genética determina mucho, pero no todo. Y existe la epigenética. La epigenética es la forma en que nos comunicamos y la manera en que influimos en el organismo. Incluye actividad física, estrés, presente o ausente, y consumo de suplementos alimenticios. Por ejemplo, el entorno ruidoso, la iluminación. Cuando hay luz en todas partes durante el día, aún se entiende. Por la noche usamos el teléfono o la computadora, escuchamos música fuerte y hasta dormimos con ella. Es decir, hay factores que destruyen nuestra testosterona. Hay cientos de ellos a nuestro alrededor. Y por eso, para que un hombre se mantenga sano, es muy importante cuidar constantemente su salud, trabajar en su salud. Algunos lo hacen y otros no. Por eso, personas genéticamente idénticas pueden presentar distintas patologías endocrinas. ¿Por qué personas aparentemente sanas lo desarrollan? Por ejemplo, músicos o cantantes exitosos. La persona duerme poco, viaja mucho, está bajo mucho estrés y constantemente se preocupa. Sí, tiene muchas cosas maravillosas en su vida, pero este estilo de vida de ninguna manera puede estar relacionado con un nivel normal de testosterona y por eso no hay que pensar que tener un nivel bajo de testosterona necesariamente significa que es alguna enfermedad. A veces esto es consecuencia de tu estilo de vida. Cuando no estás en definición, simplemente te pones 250 de testosterona, eres más estable psicológicamente, no tienes altibajos de ánimo, tu vida mejora. Pero cuando estás en definición, la historia es diferente, incluso si no usas nada. Porque yo bajé mucho de peso cuando luchaba, el sistema nervioso se ve afectado por el déficit de carbohidratos en todos, sin excepción. No he conocido a personas que cuando están bajando de peso o en definición, de una u otra manera, no tengan problemas con el sistema nervioso. Siempre quieres mejorar, como si quisieras ser mejor en algo, intentas lograr algo en el trabajo, en las relaciones, siempre estás trabajando en ti mismo. Puedo no estar yendo al gimnasio, pero al mismo tiempo siempre hago ejercicios, siempre trato al menos de seguir, bueno, no dietas, pero sí de no consumir cosas grasosas, dulces y así. Tomar testosterona es otro punto más para aumentar mi nivel. De nuevo, abrirte a la posibilidad de tener ese cuerpo más bonito que quieres. Creo que todos los hombres sueñan con tener ese físico y ser galanes al menos una vez en la vida. Sí, de alguna forma eso también motiva, te dan ganas de verte en el espejo.
Ir al médico cuesta dinero, tomar medicamentos cuesta dinero, una inyección de testosterona cuesta dinero. Sí, ya viví con lo mío, ¿para qué gastarlos? Pero no entienden que donde hay una mejora en tu vida, también hay una mejora en tus ingresos. Es propio del hombre ser un tiburón, y para que vuelva a ser ese tiburón que sabe, digamos, cazar en este gran océano, definitivamente necesita testosterona. Y hoy gastará unos 100.000 rublos, pero mañana eso le traerá estrés. Porque, como ya lo he dicho, el nivel de eficiencia en los hombres aumenta y, digamos, incluso más personas se sienten atraídas hacia él. Cuando ven que el hombre tiene los ojos brillando y supera físicamente a sus compañeros de edad, le gusta esa sensación y gracias a esa confianza salvaje irradia esa energía de sí mismo. Creo que hasta ese testosterona se nota por el olor, creo que existe esa opinión. Muchos creen que al consumir testosterona, anabólicos y preparados los harán más fuertes y mejores. Muchos incluso dicen, ay claro, ustedes empezaron a inyectarse, ahí pueden hacer de todo, pueden lograr lo que sea. Eso es una tontería total, simplemente eso. Por ejemplo, sí, yo me aplicaba testosterona propionato día por medio y hacía sentadillas con 310. Conozco personas que se ponían un montón de testosterona, trembolona, no sé, ahí sí que era una mezcla tremenda. Ellos solo hacían sentadillas con 150 para 3 repeticiones y decían que habían mejorado, ni siquiera llegaban a 200 o 310. Aquí es donde la genética debe estar desarrollada y el entrenamiento correcto, entonces eso funcionará. Si no tienes nada de eso, pues solo te vas a secar los huevos y ya. Yo nunca he usado grandes, enormes dosis de testosterona, o sea, eso de que dicen 1 gramo tras otro. No sé, si hubiera usado 1 gramo en ese tiempo, seguro me habría metido en los espejos o me habría ido al carajo, ¿entiendes? Eso es una locura. No entiendo cómo pueden usar dosis tan grandes. Es importante entender que al usar esos medicamentos debes trabajarlos durante el entrenamiento para que funcionen. Si funcionan con dosis mínimas, ¿para qué usar dosis grandes? No le veo sentido a eso. Y nunca lo he promovido, nunca lo he hecho. Siempre he entendido lo que hago y cuánto necesito hacer para que funcione, para que crezca la masa muscular. El deporte profesional y la química van muy de la mano. Esto es tanto desde el punto de vista de algunos escándalos sonados como de ciertos aspectos cotidianos. Cuando te enteras de que tal o cual persona está tomando algo en él cambia y tú lo notas. En general, los profesionales por lo general no hablan de eso porque de todos modos todo el mundo lo entiende. Si entienden del tema, ¿por qué no lo discuten entre ellos? Tú sabes de qué trata la conversación. Puedes mirar a una persona y puedes analizar, decir de inmediato si lo hace, si usa algo o no usa nada. Dios no me dio un cuerpo bonito, huesos delgados ni inserciones musculares largas. Tampoco se puede hablar de primeros lugares en grandes torneos. Así es, aunque algunos solo buscan estar entre los 6 finalistas. Olímpicos y deportistas profesionales, ¿por qué guardan silencio? ¿Para qué decirlo si la gente reacciona igual de inmediato? ¿Que todos sus logros se deben exclusivamente a la farmacología deportiva? Diría que el 95% de su éxito es trabajo y disciplina. Naturalmente también por eso y por supuesto también porque al ganar una olimpiada o alguna competencia, créeme, la mayoría de las veces compiten contra atletas que probablemente en el 90% de los casos también usan algo. Si lo admites, recuerda a Lance Armstrong, él también competía, créeme, contra personas que estaban dopadas. Pero cuando él admitió que había usado, incluso después de muchos años, le quitaron todas sus medallas y premios. Eso es lo primero. Y lo segundo, no olviden que cuando hablamos de algo malo, a veces desafortunadamente para advertirle a una persona sobre algo, podemos empujarla hacia eso, o al contrario. Este es un ejemplo claro. Cuando en las familias el padre bebe, para alguien ese padre alcohólico será un ejemplo de que no se debe beber. Y la persona verá ese mal ejemplo y nunca en su vida beberá. Tengo amigos así, y hay personas que al ver a un padre alcohólico también se vuelven alcohólicas. Por eso el tema de la testosterona es muy delicado. Y en mi opinión, los deportistas profesionales no deberían hablar mucho de eso, no deberían promoverlo, no deberían contar sobre sus ciclos. Apoyo totalmente la política que siguen todos los atletas profesionales. La victoria con dopaje, en teoría, debería traer menos satisfacción para una persona decente, pero la persona que usa dopaje, en esencia, ya no es decente. Mi camino en la farmacología
como el de todos los chicos que crecieron, digamos, en los años 90. Nací en el 79, ahora tengo 44 años y tenía como 15 o 16 años. Apasionado ya por el fisicoculturismo en los gimnasios de sótano, veíamos a los chicos mayores quienes nos ofrecieron probar metandristinolona, que se vendía en todas las farmacias de Rusia, o no recuerdo si de la Unión Soviética, metandristinolona. El primer medicamento que probé fue en forma de tabletas. Y también Ritabolil, sí, ahora lo recuerdo. Y también Amnodren. Esos son los 3 medicamentos disponibles con receta. O sea, encontrábamos a chicos cuya mamá era terapeuta y le pedíamos que nos hiciera una receta con sello en el formulario. En las farmacias no revisaban mucho en ese entonces, eso es todo. Comprábamos metano y Ritabolil, pero pensábamos que con 2 pastillas de metano te ibas a reventar. Para mí, la creatina era mejor en ese tiempo, pero no sentí cambios en fuerza ni recuperación al tomarla. Mejorara o no, yo era joven y ya andaba bien prendido. Creo que tranquilamente podía entrenar hasta los 19 por mi cuenta, aunque ya lo dudo, la verdad, ya simplemente... Mi progreso en fuerza fue muy rápido, así de rápido como avanzó, igual de rápido. Es como si en mi cabeza, como si hubiera sentido ese límite genético. Ahora entiendo qué es eso, el límite estaba cerca. Necesitas emoción, necesitas confianza en ti mismo, necesitas una sensación un poco difusa de ti mismo, de cierto autocontrol, porque, bueno, a veces tienes que tal vez correr en algún lugar. Estás en un instinto de autoconservación en algún tipo de estado. ¿Y cómo salir de él? Si tal vez en ese momento tomes la decisión correcta y en algún otro momento no sea la correcta. Por eso la lógica de usar sustancias prohibidas, digo, se entiende no solo en el deporte, sino también en otros ámbitos, como para una persona común. Sí, esos medicamentos no fueron creados para deportistas, pero ellos empezaron a usarlos. Y si vemos la historia, los primeros medicamentos prohibidos, algunos estimulantes no se usaban incluso para caballos. Por eso la gente siempre buscaba las mismas opciones. Ahí estaban los 100 gramos de los comisarios del pueblo durante la Gran Guerra Patria, cuando era necesario calmar el miedo. La lógica es clara, pero ¿cómo manejar y controlar ese momento? Esa quizás sea la pregunta más importante que uno debe hacerse. ¿Por qué la gente incrementa su consumo? Siempre quieres más. La principal razón sería por pereza. Durante el periodo en que alguien se vuelve un atleta seco de 100 kilos, con o sin química es muy diferente, sobre todo si la calidad es la misma. Eso es por pereza, impaciencia y desconocer los efectos secundarios de la química. Si la persona supiera lo que le puede esperar, creo que habría menos casos. Todos tratan de realizarse, tanto los empresarios como los deportistas, todos quieren ser conocidos, todos quieren monetizar esa fama de una u otra manera, nadie quiere ser un extra en la vida. Es una tendencia normal y objetiva. ¿A qué te provoca eso? Algunos se vuelven bandidos, otros ladrones. Son debilidades humanas a las que uno no puede resistirse, incluso por el entorno. Cuando se considera prestigioso ser campeón olímpico, no una persona sana, sino precisamente alguien famoso, una persona conocida y con títulos. Por ejemplo, está la historia de Ronnie Coleman, quien tiene muchos hijos y una familia económicamente estable, aunque su papá es discapacitado. ¿Eso está bien o mal? Y creo que habrá muchísimas personas que dirán que está bien. Ellos repetirían esa historia, pero otros, que piensan un poco diferente, dirían que eso no está bien. Por eso, la verdad es esa mentira que nos gusta y en la que creemos, aunque a veces sea impuesta. Aunque la testosterona por sí sola, los subtítulos, es algo muy útil y bueno en ciertas dosis. Y si esto es recetado por un médico competente, por un endocrinólogo que revisa tus análisis, que se asegura de que no haya exceso. Todos quieren hipertrofia y creen que mientras más fármacos uses, más crecerán los músculos. No, los músculos. Es un régimen 24/7, es una alimentación adecuada, es un estilo de vida. Si quieres ser un mutante, tienes que dedicarte a tu cuerpo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero eso no es nada fácil. Tienes que ser un egoísta rico porque en nuestra sociedad y con la vida que llevamos ahora, teniendo esposa, hijos y un trabajo 24/7, es difícil alimentar tu cuerpo. Por eso creen que con unos cubos de estanosol dinámico es suficiente y en la noche puedes tomar una cerveza. Justo ahora es la farma.
¿Cuántos atletas de gimnasios han sido afectados? En primer lugar, probablemente si hablamos de aquella época cuando llegué a Moscú, cuando había, unos 10 gimnasios en toda Moscú, sí. O sea, imagínate lo grande que es todo ahora. Estamos hablando específicamente de Moscú y la región de Moscú. Vas por ahí y simplemente están en todas partes. Probablemente hay miles. Hay deportistas en todos lados, internet en todas partes. Es obvio que todos quieren ser fuertes y atractivos. Siempre hay con quien platicar sobre eso. Bueno, todos se pasan a este lado de cualquier manera. Aquí la cuestión es cómo se pasan. Si lo hacen por sí mismos o con la ayuda de un especialista. Eso es muy importante. Probablemente ahora son los organizadores y la comisión médica. Ellos comenzaron a entender que el dopaje sí tiene consecuencias y no es tan seguro para los peleadores. Intentan limitar y proteger a los peleadores, pero como mencioné, solo la UFC lo ha hecho de forma efectiva hasta ahora. Ha aumentado la detección de sustancias prohibidas. Es como si, por ejemplo, ahora sopláramos en un alcoholímetro después de ser detenidos por un policía. De alguna manera ese aire se conservará durante los próximos 10 años. Ahora, o no estás bebiendo en absoluto o, digamos, entre comillas, como ejemplo, tomas una botella que hipotéticamente no muestra nada. Por ejemplo, en Estados Unidos puedes tomar varias botellas de cerveza, en Europa una copa de vino y así sucesivamente. Yo, por ejemplo, digo, aquí todo está prohibido, naturalmente, sí. Pero ahora, si el equipo no lo detecta, eso no significa que lo que te tomaste hoy no se muestre dentro de 10 años. Por eso es en farmacología y deporte profesional también hay mejoras. Y de hecho, todas estas repruebas que se realizaron son precisamente por esa razón, porque en ese entonces no lo detectaron. Aunque los deportistas seguían las reglas que existían en ese momento, muchos años después todo salió a la luz porque la tecnología mejoró. Pero la orina, con lo que tenía en ese entonces, básicamente se quedó igual. Es decir, básicamente lo que no está prohibido está permitido. Si hablamos de esos años, la gente seguía unas reglas establecidas en ese entonces. Ahora son otras normas, otros estándares, otros números y así sucesivamente. Por eso, ante todo, el deportista apelan a cierta letra de la ley, si está permitido o no está permitido, si está permitido, en qué límites, si está prohibido, también en qué límites. Bueno, claro, ¿no? En todos estos años han cambiado muchísimas cosas, muchísimas. Comparar resultados pasados y actuales. Sería ingenuo pensar que todo depende solo de la dosis del medicamento. En primer lugar, muchos medicamentos antes no estaban prohibidos y ahora han sido incluidos en listas que ya no puedes usar. Al pensar en dopaje, quizá imagines una jeringa con testosterona, pero existen muchos otros medicamentos que también lo son. Los deportistas que compran mis vitaminas me preguntan si tienen algo prohibido. Les aseguro que cualquiera puede tomarlas. Dicen, no, no es eso. Hay una lista grande. Existen suplementos que suelen encontrarse en productos deportivos, preentrenamientos y complejos de recuperación que como atleta común sí puedo tomar. Pero a él lo llevaría a la descalificación. Por eso, algunas enfermedades como el resfriado o la bronquitis pueden descalificar al atleta. Si hablamos de medicamentos serios, créeme, la dosis nunca ha sido lo importante. Lo que importa es el medicamento en sí, si se detecta o no y qué tan efectivo es. Créeme, si todo dependiera de la dosis, todo sería mucho más sencillo en la farmacología deportiva. Y un claro ejemplo de esto es el fisicoculturismo, en el que he preparado a muchos campeones de Moscú, de San Petersburgo, de Rusia, del mundo y de Europa. Y Arnold Clasie, nunca, nunca. La cantidad de testosterona que te pongas no te llevará al resultado. Si la dosis determinara al ganador, entonces el más loco, el más imprudente, sería el campeón. Y el campeón, año tras año, es la persona con la mejor genética, con la disciplina más fuerte y solo, probablemente, en tercer lugar, con una buena farmacología. En el powerlifting, si hablamos de divisiones profesionales, el 101% de los chicos están usando algo. Diferentes dosis, diferentes enfoques, eso es el deporte profesional. Una competencia unificada de fisicoculturismo también. Sí, hacerle una prueba de dopaje a Prochnikov en el escenario o en una competencia de fuerza extrema es absurdo. Nadie soportaría esas cargas. Y no es que ahora me esté justificando o que esté actuando como abogado del diablo aquí, ahora, pero es simplemente un hecho obvio. Simplemente algunos hablan de ello y otros no. En ese mismo artes marciales mixtas, cuando nuestro Fyodor empezó en la era de los gigantes de los esteroides, donde la gente salía ahí con cabezas enormes, le pegan con el talón en la pierna y él no se apaga. Cuando te acostumbras mucho, aunque seas talentoso, terminas usando dopaje. Al cancelarse, todos esos resultados caen de inmediato. Y caen tanto las actuaciones como, digamos, la parte psicológica, la concentración en la pelea,
porque el deportista se siente diferente, el deportista siente su cuerpo de otra manera, siente su estado psicológico de otra manera. Hay varios factores del dopaje, sobre todo tras dejarlo. Naturalmente la generación de peleadores cambió, se crió y creció una nueva generación de peleadores. Los peleadores se acostumbraron a competir de manera más limpia. Bueno, naturalmente ahora a veces escuchamos y vemos que algunos peleadores todavía caen, que algunos siguen usando. La farmacología no se detiene en nuestro país. Aparecen algunos métodos para engañar las pruebas antidopaje, pero de nuevo las pruebas también mejoran y la calidad de las pruebas también aumenta y en consecuencia algunos métodos nuevos también se detectan y los peleadores que usan sustancias prohibidas son atrapados y suspendidos, lo que les trae problemas por un cierto periodo de tiempo, o por un periodo determinado. Si tomamos de nuevo la testosterona como algo malo o bueno, sí, entonces, por supuesto, en su mayoría, por supuesto, he visto personas felices. Si tomamos en cuenta algunos momentos como un absceso o algo más, entonces, por supuesto, eso es algo. Probablemente el enfoque de la persona hacia esto no es muy cuidadoso. He tenido situaciones con personas que no practicaban deportes. Hace unos 2 o 3 meses fui a ver a un amigo en Mamkadou y pasé por una feria allí. Se me acerca un hombre y me dice que tiene un café ahí, que me invita a comer pilaf y todo eso. Y le digo que sí. Estamos sentados y él me dice: Chin, Denise, tengo un problema, tengo depresión, no tengo ánimo, no quiero hacer nada en absoluto. Él tiene 33 años. Le digo: hazte unos análisis de hormonas para ver cómo estás. Bueno, ellos ni siquiera piensan en eso, en las hormonas o lo que sea. Para ellos todo eso está relacionado con el universo. Él se hace los estudios y yo solo le muestro: este es tu nivel de testosterona, aquí las hormonas y la testosterona está muy baja. Los valores mínimos o máximos. Él no entendía de qué hablaba, solo preguntaba si podía entrenar. Yo le decía que se hiciera un análisis de hormonas. Simplemente le receté 3 pastillas de una tienda deportiva. Le dije: toma, cómelas. Y ve al gimnasio, camina un poco para que haya algo de movimiento. Bueno, en un mes o mes y medio todo salió bien, todo le salió normal. Su vida se volvió más interesante de inmediato. Y hay muchos momentos así, y cuando trabajaba en el gimnasio, muchos se me acercaban con situaciones similares. De nuevo, yo nunca recomiendo algo directamente. Nada serio, todo a través de la tienda deportiva PK, porque para la vida diaria eso es suficiente. Si hablamos de deporte profesional, cuando una persona quiere romper récords o conseguir títulos, entonces ya hablamos de otras cosas. Para mí la testosterona es como un elixir de la juventud. Si todo está en niveles normales, el metabolismo funciona y la salud es estable, todo está bajo control. Pero todo eso está como en el fondo y empiezan a salir algunas enfermedades raras, innecesarias. O sea, ¿ya pasaste por eso y entiendes que así es como funciona? Creo que sí, sin duda hay personas cuya vida se acorta por esto, pero no es como les gusta presentarlo a los medios. Un tipo grande, ya sea físico-culturista, powerlifter o de cualquier deporte, simplemente un tipo grande y musculoso, va, tropieza y se rompe la pierna. Es química. La sociedad siempre estigmatiza por simple falta de comprensión humana, falta de aceptación y simple envidia. De hecho, hay aún más envidia en esto. Él es químico. Puedo garantizar que el 100% de las personas que nunca han consumido nada, aunque tuvieran a su disposición toda la química del mundo, nunca lograrían ni de cerca lo que han conseguido los deportistas profesionales. Y claro que puede hacer daño, naturalmente, si lo descuidas, sí, con las dosis, cuando no haces caso a los especialistas experimentados que te están aconsejando. Yo estoy agradecido al destino de que, en su momento, terminé en el club de fitness Marco Aurelio. Había muchos tipos serios en ese entonces, sí, culturistas y todo eso, que cuando yo no tenía experiencia me explicaron todo, cómo funciona y cuánto se necesita de cada cosa. Yo deseo que no cometan errores y que encuentren buenos especialistas. Igual pasa con los entrenadores, vas al gimnasio y siempre están ahí colgados. Bueno, él no tiene títulos como tal, pero va con él porque sabe más que aquellos que sí tienen títulos. Sí, yo siempre digo, mira, ahí están los que tienen títulos, ve con ellos han pasado por mucho, te van a enseñar más que los demás. Por eso tuve suerte, me contaron, me mostraron y pues probablemente todo eso funcionó. ¿Quién es Buzik? Soy Buzik, pregunté. ¿Quién es Buzik? Soy Buzik. Joven, usted no se preocupa en absoluto por sus protegidos.
¿Cuándo y para qué se usa la testosterona? Bueno, nuestro programa se llama Testosterona, pero de todos modos estamos hablando de farmacología deportiva, entre otras cosas. Según tus objetivos, se eligen distintos medicamentos. A veces tu objetivo es la resistencia, a veces tu objetivo es la fuerza y a veces tu objetivo es la valentía, si en realidad no solo los deportistas usan farmacología. Por ejemplo, en algunas fuerzas especiales, las personas que van a una operación especial a veces usan testosterona o para algunas negociaciones importantes y difíciles. De hecho, si una persona es mayor, puede usar testosterona para sentirse más seguro de sí mismo. Todos los medicamentos tienen distintas propiedades y se usan según la indicación. Si no sabemos para qué sirve uno, podemos usarlo sin pensar, como algunos estudiantes que prueban un ciclo y usan medicamentos no adecuados para su objetivo. Buscan definirse y acaban como globos de agua o buscan ganar masa y terminan secándose. La farmacología es sencilla para quienes la conocen y la han trabajado mucho tiempo. En manos inexpertas, esto puede convertirse en una herramienta peligrosa que destruirá tu salud. Bueno, esto es lo que puedo recordar. Lo primero que me vino a la mente fue una sensación de ser como un superhéroe, intocable, invencible. En principio, si hablamos del mismo testosterona, es un medicamento que te convierte en un superhéroe. ¿Para qué? Aplicarás esas habilidades en la dirección correcta y el camino adecuado, o te sacudirá y harás cosas ilegales, ilícitas y peligrosas para ti y quienes te rodean. Cuando ya te metes en el proceso de los esteroides y cuando tienes un ciclo, digamos el primero, tu ciclo dura más de 2 o 3 semanas. Primero tienes una libido muy alta, o sea, quieres tener sexo todo el tiempo. Bueno, considerando que si tienes 18 años de por sí ya quieres tener sexo todo el tiempo, tus indicadores de fuerza suben mucho más rápido. Por ejemplo, llegas al gimnasio y empiezas a hacer press de pecho con 60 kilos para 8 repeticiones y junto a ti hay otro chico que también hace press de pecho con 60 kilos para 8 repeticiones. Entonces haces tu primer ciclo que dura 8 semanas y al final del ciclo ya llegas a levantar 150 kilos. Él aún no llega a 100, te da confianza, ves tu crecimiento y más fuerza, los músculos se llenan más entrenando. O sea, cuando, por ejemplo, entrenaba sin química, digamos, limpiaba mi cuerpo y entrenaba sin química, hacía los ejercicios y no sentía los músculos, o sea, podía seguir haciéndolos. No me fatigaba. Para los deportes de combate eso es bueno. O sea, yo creo que en los deportes de combate la química es innecesaria porque los hombros se cargan rápido y con la química te fatigas pronto. Haces 5 dominadas, sientes el dorsal y te congestionas, con eso es suficiente. Te llenas de sangre, pero te cansas más rápido. La farma irrita mucho el sistema nervioso, especialmente medicamentos como el trenbolona. Bueno, en general, cualquier tipo de testosterona aumenta la agresividad. O sea, te enciendes de inmediato. Por ejemplo, si eres una persona educada que se porta bien con sus padres, que nunca ofendería a un mayor, ni levantaría la mano contra una chica, y así sucesivamente. Cuando estaba usando sustancias, podía tranquilamente abofetear a una mujer si me mandaba al carajo, o podía insultar groseramente a la cajera en la caja. Si algo no me gustaba de su trabajo, si por ejemplo no quería atenderme, todo eso pasaba. Te desquitabas con alguien y luego al darte cuenta te enojabas más y te volvías aún más loco por eso, pues que actué como un imbécil. Pero en ese momento de impulso emocional no te das cuenta, no puedes detenerte porque realmente no eres tú quien habla, sino la farma. Es como en la película Venom, cuando alguien más toma el control de ti. Los químicos que ya son, digamos, experimentados y llevan mucho tiempo en el deporte ya conocen los efectos secundarios de ciertos medicamentos. Ellos tratan de controlarlo en sí mismos. Un punto importante en realidad, del que nadie habla por alguna razón, y cuando me preguntan qué tan dañino es la testosterona, qué tan útil es, todos empiezan a preguntar sobre el hígado, los riñones, el páncreas, pero nadie habla de lo más importante, la cabeza. Una enorme cantidad de familias se ha destruido debido a los cambios psicológicos y mentales que provoca la testosterona, o mejor dicho, su exceso. Esto es violencia física, esto es agresión, esto son adicciones, esto es dismorfofobia. Y hoy nuestros héroes nos contarán honestamente sobre las consecuencias negativas en su salud mental con las que se han enfrentado en su vida. Probablemente mi mensaje principal no sería para la gente común, sino en realidad para los médicos.
Muchos de mis colegas bastante reconocidos, ayudan a las personas a hacerse daño a sí mismas. A ellos acuden deportistas, no profesionales, aficionados o simplemente chicos que quieren ponerse en forma. Médicos reciben jóvenes que les piden ciclos por unos miles de rublos. Y la persona que supuestamente hizo el juramento hipocrático, que supuestamente prometió ayudar a la gente a mantener su salud, le ayuda a cambiar su salud a cambio de dinero, de apariencia. Va a vivir menos. Tal vez durante algún periodo corto de tiempo se vea bien, pero va a vivir menos. Tendrá muchos problemas, subirá su colesterol y aumentará el riesgo de trombosis. A los jóvenes les conviene usar anabólicos correctamente. En mi opinión, es lo mismo que ayudar a alguien a atarse un torniquete en el brazo para que se inyecte heroína correctamente y no se reviente la vena. Después de todo, yo hice un juramento. De todas formas, él se lo va a inyectar sin mí, así que mejor sostengo bien el torniquete para que lo haga correctamente. Con mi ayuda profesional y presencia, Sabroshi, Sabroshu. A veces se nota, especialmente en peleas antiguas, que muchos peleadores, los que están químicamente, entre comillas, salen muy agresivos. A menudo sienten mucho menos dolor durante la pelea, es decir, pueden seguir hasta el final con lesiones muy graves sin notarlas, lo cual para una persona común es básicamente antinatural. O sea, existen cosas así. Además, creo que mejora un poco el enfoque, ese enfoque de combate, o sea, mejoran los instintos. Y en medio de esa agresión, la persona reacciona con más éxito, realiza acciones técnicas con más éxito, es más fuerte, más explosiva. O sea, incluso simplemente la sensación de fuerza le da confianza a cualquier peleador. Creo que si tomamos todos los deportes olímpicos, todos los deportes, pues como el 90% de todos usan, puede que alguien ahora escriba algo en los comentarios, puede dejar su comentario y diga, no, tú no eres así. Y todos lo entendemos perfectamente bien. Incluso en federaciones de powerlifting supuestamente limpias, los atletas no pueden competir, porque los logros actuales del deporte ya no se logran sin sustancias. Por supuesto, es el camino. Las sustancias prohibidas atraen a muchos deportistas, pero son muy inestables, porque una vez que lo usas, después es difícil dejarlo. Y después es muy difícil competir sin usar sustancias prohibidas, lo que muchas veces, como ya hemos discutido antes, puede arruinar la carrera e incluso la salud del atleta. Creo que el efecto del uso de estos medicamentos está disponible en la información que se encuentra en Internet. En principio, muestra que esto afecta gravemente tanto la mente como el cuerpo. Podríamos dar muchos ejemplos de esto si investigamos un poco. Lo más importante es que la gente entienda que esto va a suceder al 100%, que definitivamente habrá consecuencias. Dios quiera que la genética, su experiencia de uso en el futuro sí sea en una escala razonable, que esté limitada por ciertas normas, conceptos y conocimientos. Entonces tal vez puedan pasar por esta situación de manera segura, y si es como un Hakuna Matata, eso seguro causará un desastre. Puedo decir que probablemente aquí es igual que en cualquier otro deporte. El deporte más relevante para juzgar esto es probablemente el fisicoculturismo. Muchos deportistas tras su carrera sufren enfermedades del corazón y otros problemas. Probablemente en nuestro deporte ocurre igual. Además, todo esto empeora por las lesiones graves sufridas en golpes, entrenamientos y otras actividades. Muy a menudo vemos cómo los huesos de los peleadores se vuelven realmente frágiles, se rompen simplemente con los golpes y ocurren fracturas, y directamente durante las competencias también. Todo esto, en mi opinión, puede ser en parte consecuencia del consumo de ciertas sustancias. Lo repito, no soy médico y me resulta difícil juzgar porque no he tenido esa experiencia y me cuesta juzgar por mí mismo, cómo lo entiendo yo y cómo lo veo entre otros deportistas. Esto realmente no mejora mucho la salud general en el futuro si hablamos de una perspectiva a largo plazo de la vida, el rendimiento y todo eso. Cuando alguien se mete por primera vez en un ciclo, bueno, no un ciclo, sino que quiere probar algo para ganar músculo, siempre es algo pequeño, algo leve, rara vez son ciclos grandes. A veces es un medicamento en pastillas. Por alguna razón piensan que las pastillas son más seguras, aunque la mayoría de las veces es al revés. Compran, prueban, esperan algún efecto sorprendente y después es cuando aparece la falta de miedo. Después de un tiempo, cuando quieres más, quieres algo más serio, cada vez esperas algo mayor, pero empiezas a usar combinaciones completas, ciclos, buscas en internet, buscas consejos. Los expertos del gimnasio te aconsejan y confías en ellos. Con el tiempo te acostumbras a lo que antes evitabas. Antes no te atraían esos grandes deportistas, no querías parecerte a ellos. Poco a poco, tú mismo te conviertes en uno de esos chicos que, en principio,
nunca te habrían atraído en el sentido de querer parecerte a ellos. Dejas de preocuparte tanto por cómo ponerte las inyecciones. Ya no desinfectas tanto y te la aplicas en la pierna en vez del glúteo. Conocí a alguien que se inyectaba directo en la pierna a través de un agujero en los jeans. Incluso mientras manejaba, se ponía la jeringa en la pierna derecha y se inyectaba. Eso no está nada bien. Obviamente no revisan la calidad de los medicamentos, los compran en el mercado negro. O sea, la mayoría de los medicamentos que ahora se usan en la farmacología deportiva no son de farmacia, como era, por ejemplo, en los años 80 o 90. Antes de hacer cualquier cosa, por supuesto, primero hay que esperar los resultados de los análisis, pero para no inventar ni fantasear, vamos a acercarnos más a la realidad. Tienes que hacerte análisis y entender cuál es tu nivel de testosterona en este momento, tu testosterona y también algunos otros. Analizar los indicadores y decidir si es necesario hacerlo. Pero creo que el análisis mostrará lo que se debe hacer, pero creo que el 90% seguramente mostrará que no es problema. Mi consejo para ustedes sobre cómo prepararse para hacerse la prueba de testosterona es, en principio, no prepararse. En la mañana sin hacer ejercicio, en la mañana sin sexo, en la mañana en ayunas, pero nada de esas 4 preparaciones complicadas que algunos médicos recomiendan. No necesitamos sentirnos satisfechos por obtener cifras súper compensadas de testosterona. En la mañana revisaremos tus niveles. Por eso conviene hacerse los análisis hacia las 11 o 12, cuando el pico de testosterona ya pasó, cuando estés cerca de los niveles con los que vives diariamente. Al final no entramos a una academia espacial ni nada parecido. Solo necesitamos la verdad, no el resultado exagerado que puedan mostrar nuestros testículos. Antes de recetar testosterona es necesario realizar un examen completo. Para mí, así es. Una contraindicación clara es la hipoxia no corregida. Se manifiesta exactamente igual que la deficiencia de testosterona: debilidad, somnolencia, fatiga, disminución de la libido, disfunción eréctil y así sucesivamente. La testosterona, por supuesto, elimina esto en los pacientes. La hipoxia no va a desaparecer y al final la hipoxia no tratada o maltratada va a progresar con la testosterona. En algunas personas ocurre un aumento de la masa muscular. Los músculos tiran de sí mismos y son los que más necesitan oxígeno. ¿Y qué obtenemos? Si una persona viene a bajar de peso, va a engordar como un luchador inteligente, también va a aumentar su masa muscular. Ella atrae oxígeno y la masa grasa también, porque la grasa no se quema sin oxígeno. Y tarde o temprano, esto puede terminar en esa insuficiencia cardíaca de la que hablamos. Bueno, ¿cómo protegerse? Hay que revisar la eritropoyetina. La eritropoyetina deben estar en el límite inferior de lo normal, nunca en el superior. Parece que el límite superior aún no está claro. Y revisar la proteína, el marcador de insuficiencia cardíaca, propéptido natriurético tipo B, el sodio, el péptido urético. Si está más alto, entonces aquí ya no se trata de la testosterona, sino que llegamos tarde con la testosterona. Si hay insuficiencia cardíaca, la testosterona aumentará naturalmente las ambiciones, y tanto sexuales como deportivas, pero también el sexo y el deporte. Para las personas sin insuficiencia cardíaca, no es necesario aumentar la testosterona con farmacología. Si solo buscas salud y haces ejercicio normalmente, solo ir al gimnasio es suficiente para ti. Bueno, simplemente moverse más y alimentarse correctamente. Algunos incluso se consiguen no en tiendas comunes, sino en tiendas deportivas. Y tengo varios bálsamos carelios. Todo eso también tiene su lugar. Por supuesto, mientras más hagas todo esto, más se va a producir. Así es, puedes hacerlo. Simplemente, como se dice, yo siempre comparo, en las montañas la gente vive y a las mujeres les crecen bigotes. Yo siempre digo que allá la gente simplemente respira testosterona y no se nota, pero ahí la tienen. Vivimos en una ciudad contaminada donde hay un montón de gases de escape, comemos cualquier porquería, por eso nosotros mismos nos hemos bloqueado todo y nos estamos muriendo poco a poco. Por eso hay que abrir todo eso. Alimentación, menos estrés, descansar más y ya, ir al gimnasio, moverse, el movimiento es vida. La producción otra vez de testosterona aumenta por eso. En el deporte profesional, gracias a Dios, eso no se permite. La testosterona está prohibida, eso es dopaje, es un dopaje muy fuerte. Pero en ese otro tipo de deporte, en el deporte de los fisicoculturistas y así, la testosterona, los fisicoculturistas y demás, ahí sí. Claro, sí, siempre. Primero que nada, sin testosterona,
Un cuerpo bonito, por supuesto, no lo puedes lograr, porque un cuerpo bonito es principalmente testosterona. Músculos. A los hombres les gustan los músculos. Si hay poca testosterona, habrá pocos músculos. Y al sentir esto, además este cuerpo, la valentía, la desvergüenza y sentir eso una vez es la droga más poderosa. Claro, después es difícil dejar esa adicción, por eso es mejor no tener una sobredosis. La testosterona es la principal hormona, lo mejor inventado. Para hombres la terapia es útil y creo que también para mujeres. Como médico seguramente dirás que el uso es más amplio. El principal daño que causan, y lo que causan, es todo lo que está cerca de la betana, los Winstrol's, su cantidad, los trembolones. La insulina en general, eso sí que es terrible. ¿Cuánta gente ha muerto por la insulina? O sea, ¿cuántos fisicoculturistas han muerto por la insulina, han caído en coma? Un conocido mío vino a verme, estaba sentado, Dios mío, jalatestín. Por lo que comía me intoxiqué tanto que nos fuimos juntos. Me arrepentí de llevarlo a la cocina georgiana, comió ginkali con yasuntakami. En ese momento entendí cómo una persona puede pudrirse por dentro cuando empezó a eructar junto con eso. Bueno, es simplemente así. Le dije, caray, vamos en camino. Amigo, hubiera preferido que soltaras gases aquí, porque tus eructos huelen a pura carroña. Así de fuerte estaba. Era un medicamento tóxico. Al final, él mismo se quemó y estableció un récord, pero ese fue el precio. Dañó su estómago de por vida. Entendiendo por qué los chicos jóvenes empiezan a usar ciclos, yo les diría que evalúen qué es más importante para ustedes. Ser musculosos, gustarle a las chicas o ser inteligentes, porque su cabeza los va a alimentar toda su vida. Pongan sus prioridades en orden. ¿Qué prefieren, ser grande o ser inteligente con profesión? Si se hacen esa pregunta directamente, estoy seguro de que algunos elegirán el primer camino. Ellos buscarán seguir esforzándose en la sociedad y mantener todo como está para ellos. En este momento su prioridad es gustarle a las chicas. Por eso, digamos lo que digamos, ellos lo van a hacer. Simplemente háganlo con inteligencia, háganse análisis, revísense. No una vez al año, sino quizá un poco más seguido. Si aún así lo quieren hacer, busquen medicamentos de calidad. Y no simplemente cuando algún amigo suyo les trae algo de algún lado, algo hecho en casa y así sucesivamente. Sigo creyendo que la mayoría, al reflexionar así, empezará a aprender. Muchos chicos me preguntan, quiero inscribirme en un curso, tengo 20 años, ¿qué debo hacer? ¿Qué sustancia tomar? Y así sucesivamente. Yo le escribo, no necesitas inscribirte en ningún curso ni tomar testosterona. Tú mismo eres testosterona andante. En tu cuerpo tienes tanta testosterona propia que eso es suficiente. Si entrenas de manera inteligente, sigues las rutinas y te recuperas, vas a crecer. Si el hombre pues, ya tiene unos 40 años o más, entonces claro, ahí sí ya es cuestión de si vale la pena o no. Sus funciones vitales empeoran y van a seguir empeorando. Algunos lo viven antes, otros después. Es inevitable y hay que estar listos. Hablo de los hombres. Yo creo que unas dosis mínimas de testosterona solo le ayudarán. Todavía no he visto a ninguna persona que diga que esto es malo o que su salud se haya visto afectada precisamente por este medicamento. O sea, no sé. Yo considero que para una persona común también será algo positivo, pero hay que entender qué dosis usar y esto se debe hacer necesariamente con un médico. Cada deporte tiene sus objetivos y metas. En el culturismo, el objetivo es lograr la máxima hipertrofia muscular. Por eso, al ver un bíceps de más de 60, muchos piensan, es fisicoculturista, seguro usa sustancias. Aunque se usa mucha farmacología en el atletismo, la natación, el ciclismo y los deportes de combate. Por cierto, esa fue precisamente la causa de muerte en las artes marciales mixtas. ¿Recuerdas al afroamericano rapado que peleó con Fedia? Lo levantó y azotó con un suplex, también Rendelman. Sí, él también. El problema es el corazón porque las cargas son mucho más pesadas. Él usaba sustancias. Bueno, se le nota. Tyson también usaba sustancias. Tampoco lo niega. Eso es. Por eso usan sustancias en muchos deportes. Y les diré que en el atletismo se usan incluso mucho más. Especialmente antes de los años 80, cuando el laboratorio no era tan avanzado como ahora. Ni siquiera lo estoy inventando. Teníamos al videobloguero ya fallecido Vitaly Sidorov, director de la Liga Profesional de Fuerza Extrema. Participó en 2 Olimpiadas en lanzamiento de disco y nos contaba que allá los alimentaban con dosis enormes, casi de caballo. No sé cómo pasaban el control antidopaje. Por eso, al ver a alguien musculoso, creen que usa esteroides. ¿Y no se han puesto a pensar que una persona que corre 100 metros en menos de 11 segundos también usa Winstrol?
Bueno, ahora hay muchas novedades de todo tipo. Yo creo que si no existiera la testosterona, y en general en la medicina, eso no terminaría en nada bueno. ¿Y si hacemos la receta abierta y accesible para todos? Si quieres, la compras. Para todos. No estoy de acuerdo con eso. O sea, eso no significa que debamos dar luz verde. Y que cualquiera que quiera lo compre y haga lo que quiera con él. Para mí eso está mal. En cuanto a la gente común, que simplemente anda por ahí, sí, o sea, que no está relacionada con ningún deporte, pues si lo necesitan. Este medicamento es para mejorar su salud. Eso, por supuesto, es algo que debe ser recetado. El daño de esta terapia, sin duda, radica en que se exceden las dosis y se combinan estos medicamentos. Si la testosterona se usa por indicaciones médicas, sin duda en la mayoría de los casos tiene un efecto positivo, pero si se usa sin indicaciones y en dosis altas, combinándola con otros esteroides anabólicos, naturalmente esto lleva a complicaciones como el desarrollo de los mismos infartos y accidentes cerebrovasculares. A los jóvenes les aconsejaría no involucrarse sin necesidad, sin una necesidad clínica, porque incluso en los jóvenes no hay una correlación directa. Pero naturalmente la edad tiene mucha importancia, pero incluso en los jóvenes puede haber una disminución en los niveles hormonales. Si no hay indicaciones médicas para tomar esta terapia, entonces no recomiendo en absoluto empezar con esto, porque puede llevar a consecuencias irreversibles y reducir tanto la duración como la calidad de vida. Pero si existen recomendaciones clínicas, si existen indicaciones para el uso de la terapia de reemplazo hormonal y el médico le ha recetado directamente esta terapia, rechazarla basándose en consideraciones o miedos personales no es lo correcto. Eso es muy imprudente, pues según investigaciones actuales hay una relación directa entre usar estos medicamentos indicados por médicos y mejorar el pronóstico y calidad de vida de quienes reciben esta terapia. Estamos acostumbrados a recibir respuestas claras a preguntas concretas, pero a la pregunta de si la testosterona es mala o buena, no obtenemos respuesta, aunque ya preguntamos a muchas personas si esto es útil o perjudicial. Para uno es una panacea, para otro es un capricho. Al principio él no sintió nada y cree que no es necesario. Uno no cambia en absoluto y el otro se vuelve un psicópata. Al usar testosterona, alguien gana decenas de kilos y alguien más, al contrario, con los mismos medicamentos empieza a enfermarse con frecuencia. Él no logra ganar nada y aparte de complicaciones no verá ningún beneficio al tomar medicamentos de testosterona. ¿Dónde está la verdad? ¿En serio? Es como almorzar con amigos en tu restaurante favorito. Comen el mismo platillo, pero en la mañana uno amanece con náuseas y el otro está bien. Desafortunadamente, la historia de cada quien es individual. Y al ver el éxito de algún atleta profesional, no debes pensar que podrás repetir su camino. Así como tampoco debes pensar que el uso de testosterona siempre conlleva complicaciones. Quiero abordar este tema de manera integral, así que hablemos no solo de lo bueno, sino también del lado oscuro del uso de la farmacología deportiva y la testosterona. Hablemos de lo que sucede y por qué ocurren cambios en el organismo que incluso pueden llevar a la muerte. Consultaremos a profesionales y hablaremos de esto en el segundo episodio de Nuestro Testosterona.